Dios les bendiga a todos, bienvenidos nuevamente a las clases de discipulado de la Escuela Nacer. Hoy vamos a ver la lección 9, pero como es de costumbre vamos a hacer nuestra oración antes de empezar. Señor grande y poderoso, en tus manos, Señor, nos encomendamos en esta hora, Señor. Te pido, Dios Santo, Señor, que con tu sabiduría, Señor, que con tu Espíritu Santo nos des el entendimiento, Señor, para aprender, Dios, correctamente, Señor. Te pido que me uses, Señor, en este momento para hablar, Señor, a la vida de las personas, para hablar a sus corazones, a los que vayan a ver, Señor, este video ahora o en un futuro, Señor. Te pido que tú les bendigas a través de esta enseñanza, Señor. Te pido que tú me uses, Rey de los santos, y que tú seas, Señor, a través de mí, Señor, y no yo, que se haga tu voluntad, Señor, y que pueda enseñar conforme a tu palabra, Señor, conforme, Señor, a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, entonces en esta lección vamos a ver la palabra de la cruz. Muy importante. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Por qué Jesús tuvo que morir crucificado? Muy importante. ¿Qué significa su sacrificio? ¿Y en qué nos beneficia a nosotros? ¿Y cómo debemos nosotros responder a ese sacrificio? Y nuestro texto es: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Entonces nuestra fe gira alrededor de tres elementos básicos: la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente nosotros vamos a enfocarnos en la muerte. En eso consiste el Evangelio, precisamente, en que Jesús murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó para salvación de aquellos que creemos en Él. Pablo dice esto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo no se inventa nada. Dice: yo primero enseñé lo que a mí me enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, esa es la base del Evangelio: su muerte, sepultura y resurrección. Primero, enfoquémonos en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no podía Dios hacerlo de otra? ¿O por qué simplemente no nos perdonó así y ya? Como, ya los perdono y ya. Entonces vamos a ver algunas leyes espirituales. La primera, como dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, remisión es restitución o el perdón. Esa era la primera ley, porque Dios puso leyes desde un principio, decretos, normas, y Dios luego que ve que las cosas se salen de las manos, Él no va a decir: voy a cambiar las leyes o las voy a incumplir. No, Dios es firme, y si Él estableció leyes, esas leyes se tienen que cumplir hasta el tiempo en el que Él las decretó. Entonces la primera ley que nosotros vemos es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces es necesario que si hay pecado, tiene que haber sangre que se derrame para cubrir ese pecado. Y esta es la razón por la cual en el Antiguo Testamento Dios pedía a Moisés y a los sacerdotes que todo el tiempo estuvieran haciendo sacrificios de sangre de animales para tratar de cubrir ese pecado, para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo. Pero ¿qué sucede? Que esta sangre de estos animales no era suficiente. Hay varios motivos. Un motivo es porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. También establece la Biblia que la sangre es la vida. Dice en la Biblia que por eso los cristianos no comemos sangre, porque la Biblia dice que la sangre es la vida del animal. Y nuestro cuerpo es animal. Así tengamos una parte espiritual, un alma eterna, nuestro cuerpo es animal. La Biblia lo dice, que nuestro cuerpo es animal. Nosotros físicamente somos animales.
La Biblia dice, primero está el cuerpo animal y luego el espiritual. Nosotros somos seres eternos, espirituales, creados por Dios, pero vivimos en un cuerpo animal. Así que la sangre de este cuerpo es la vida de este cuerpo. Así está, así lo dice la Biblia. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, la única manera de contrarrestar la muerte es la vida. Y la vida está en la sangre. Esa es la razón por la cual, para que se haya remisión de pecados, debía derramarse sangre. Pero ¿qué sucede? Pues la vida de un animal no vale lo mismo que la vida de una persona. Además, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice la Biblia, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Profecía sobre el sacrificio que haría Jesús. Entonces, la primera ley que dice que si hay pecado, alguien tiene que morir o alguien tiene que derramar su sangre. La segunda, que la sangre de los animales no era suficiente. Por eso ese sacrificio debía hacerse una vez al año, ¿sí? Y aunque cubriera parcialmente el pecado, no podía quitar el pecado. Podía cubrir ese pago, ¿no?, durante un año, pero no podía quitar el pecado. Porque si yo soy una persona, por ejemplo, no sé, digamos que robo, supongamos. Si yo robo y voy y robo, entonces yo tomo un animal que yo tenga, una cabrita, un macho cabrío, un toro, y lo ofrezco como un sacrificio a Dios. Eso, pongámoslo en el Antiguo Testamento, eso podría de pronto aplacar la ira de Dios y que Dios no me matara, digámoslo así, o que el pueblo no me apedreara, o que el castigo de ese pecado no viniera directamente sobre mí. Pero eso no podía quitarme a mí las malas intenciones de mi corazón. Cuando yo vuelva a tener la oportunidad de robar, ¿será que no lo haré porque maté un animal? En ninguna forma. Entonces esa sangre no podía quitar ese. Pero la sangre de Cristo sí quita la maldad de los corazones. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces miremos la tercera condición o la tercera ley. Ninguna persona podía hacer el sacrificio. Como debía derramarse sangre, primero la de los animales no alcanzaba, no era suficiente, no podía quitar el pecado. Entonces una sangre más valiosa, la de las personas. Pero resulta que una condición para que el animal podría ofrecerse a este sacrificio era que tenía que ser un animal perfecto, sin tacha, sin mancha ni arruga. Pero las personas no son perfectas. Las personas todas pecaron, dice la palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas ya tenían una deuda con Dios. Ellos no podían ofrecerse a pagar la deuda de otros cuando ya ellos tenían su propia deuda. Entonces, la sangre de las personas tampoco, ningún ser humano podía ofrecerse para este sacrificio. Y había una esperanza de que algún día nacería un humano que podría ofrecer este sacrificio para redimir a la humanidad. Pero nunca nació una persona, sino hasta que Dios mismo tuvo que venir y hacerse carne para cumplir con todos los requisitos que se necesitaban, que una persona fuera santa, que no tuviera pecado, que no tuviera mancha ni arruga, defecto. Entonces Jesucristo es ese sacrificio perfecto. Jesucristo fue el único que pudo cumplir esas condiciones. Y ahora no solamente fue que vino Jesús y como a los animalitos los degollaban o les sacaban la sangre, no, fue más que eso. En Isaías dice que Él fue molido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, o sea, molido a golpes por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías 53, verso 5. Lo que dice que no solo derramó su sangre, sino que la derramó en medio de mucho dolor para pagar por todas nuestras faltas, para ganar para nosotros todo eso que en Él estaba siendo cobrado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y nos trajo sanidad por medio de sus llagas. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Él tuvo que sufrir laceraciones,
O sea que él fue golpeado brutalmente con látigos que desgarraban su piel. Él fue también golpeado a puños, a patadas, por lo que sufrió moretones. Siendo el Dios Todopoderoso, dice la Biblia, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. O sea, él no, ¿por qué me pega? Nunca se quejó contra sus golpeadores, sino que dice que era alguien manso, y aún en esos tiempos, en ese momento de tanta angustia, lo que hacía era suplicar perdón por aquellos que lo estaban maltratando, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perforación, porque fue traspasado por esos clavos tan grandísimos como lo vemos en la imagen, esos clavos enormes. Usted imagínese el dolor tan inmenso de que un clavo de esos tamaños pasara por la piel, desgarrando tendones y músculos. El dolor tan inmenso que tuvo que sentir el Señor. Dislocación. Se cree que sus hombros fueron dislocados al estar en la cruz por el propio peso de su cuerpo. Sus propios hombros se desprenden. Eso es un dolor grandísimo. Era algo que le sucedía a los que eran crucificados. Y las incisiones, que se refiere a que él fue apuñalado en su costado por una lanza, ¿no? Y cuando le apuñala, su corazón explota y sale agua y sale sangre. Algo fuerte, muy fuerte. Es algo que nos muestra esto, es que Dios no solo derramó su sangre, sino que tuvo que padecer muchísimo, muchísimo. Porque los animalitos en el Antiguo Testamento no tenían que ser torturados para ofrecerse como sacrificio, los mataban de una sola. Pero Jesús tuvo que sufrir mucho, fueron varias horas de tortura. Y no solo el daño físico, sino el daño emocional, los insultos, el abandono, ¿no? de toda esa gente que él curó, los milagros que hizo, a cuánta gente que le dio de alimento. Y ahí estaban diciendo: crucifíquenle. Algo muy fuerte. Entonces, nosotros no somos conscientes realmente del sacrificio que hizo Jesús. Es algo muy grande, porque si esto lo hubiera hecho una persona, pues sería fuerte, pero no tanto el saber que quien hizo este sacrificio era el mismo Dios del cielo haciéndose carne, que podía haberlos matado a todos, como él mismo dijo, que si quisiera hubiera podido llamar a una legión de ángeles para que vinieran a su rescate. Pero él decidió soportar la cruz por amor a nosotros, por amor, solo por amor. Es tremendo. La sangre de Cristo es muy importante para nosotros. Al derramar su sangre, Jesús anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que entre Dios y nosotros había un acta que decía: ustedes no pueden pasar para acá, ustedes no pueden ser bendecidos por Dios, ustedes no pueden llegar al cielo, no pueden llegar a la bendición de Dios, no pueden llegar a la vida eterna. Pero al Señor, el pagar el precio de nosotros, Él quita esa acta, dice: ya esto está cancelado en el nombre de Jesucristo, y ahora ya podemos recibir la vida eterna. Ahora podemos llegar al cielo, gloria a Dios, a la nueva Jerusalén. Amén, gloria a Dios. La sangre de Cristo pagó la deuda que no podíamos pagar, pagó por nuestra libertad para que ya no vivamos en la prisión de Satanás. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre todos los principados y las potestades. Es que principados y potestades son los rangos jerárquicos más altos de los espíritus de Satanás, de los demonios. Los rangos más altos son los principados y las potestades. Y dice que Jesús en la cruz los despojó, o sea, les quitó todo su poder, les quitó toda la autoridad que tenía.
Y ahora nosotros podemos tener victoria en cualquier situación, cualquier circunstancia que estemos pasando. Podemos tener la victoria por medio de Jesucristo, porque Él ya tiene esa victoria. Y si Él tiene la victoria, Él por su amor nos la da a nosotros. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar nuestra conciencia, dice en Hebreos 9:14. Cuando le confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de todo mal. 1 Juan 1:9, y nos rescata de nuestra vana manera de vivir, como dice en primera carta de Pedro 1:18. O sea que la sangre de Cristo es poderosa para ayudarnos, para limpiarnos. Y por medio de este sacrificio creó un camino nuevo y vivo, que es el mismo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es ahora el único que nos lleva directamente a Dios. Así que no necesitamos nosotros intermediarios, no necesitamos abogados más que el mismo Dios, el mismo Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo abogado, Jesucristo hombre. No necesitamos que ningún santo haga intervención por nosotros, ni María, ni José, ni María Magdalena, ni ningún otro. Por muy santo que haya sido, solamente Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados, el único abogado, el único intercesor y el único Dios a la vez. Y dice la Biblia que Él no tiene que ofrecerse ya más veces. Dice: no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, para siempre, para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Jesús es Dios y su sangre es tan valiosa que un solo sacrificio de Él basta para toda la humanidad, para siempre, y no necesitamos a nadie más. El camino ya ha sido abierto para nosotros y no hacen falta más sacrificios. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, en 1 de Pedro 3:18. Y en 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo en su humanidad es el único mediador ante Él mismo, ante Jesucristo Dios. Jesucristo es el único, no necesitamos a otro. Él es el camino y la verdad y la vida. Ahora nosotros tenemos libre acceso a su presencia por medio de ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, como lo dice en Hebreos 10:20. Anteriormente solamente el sumo sacerdote podía ir al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía ir una vez al año. Ahora nosotros tenemos esa presencia en nuestros servicios en la iglesia varias veces a la semana y no morimos. El sacerdote tenía que entrar amarrado de una cuerda y con unas campanitas amarradas a su pie o a su cintura para que sonaran mientras él estaba allá, para que supieran que estaba vivo, porque si el sacerdote entraba mal delante de Dios, él moría por su pecado. Ahí era consumido su pecado, y con él el mismo portador del pecado, morían los dos, su pecado y él morían ahí. Y entonces la persona moría y la sacaban arrastrada con una cuerda a la persona. Mas ahora nosotros podemos ir a la presencia de Dios, y como está ese sacrificio que paga por nuestros pecados, así seamos como nosotros seamos, podemos acercarnos a Él. El vagabundo de la calle, el alcohólico, el drogadicto, el que está en la cárcel, puede acercarse a Él y Cristo no le va a matar. Ya hay una sangre que pagó por sus pecados, así que puede venir confiadamente a Dios. Muy importante la resurrección del Señor Jesucristo, porque es algo maravilloso. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó.
qué se refiere con eso? Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nos bautizamos en su nombre y recibimos su Espíritu Santo, somos resucitados. O sea, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros morimos y el viejo hombre queda sepultado. Por eso es tan importante la muerte, la sepultura y la resurrección. Nosotros morimos cuando nos bautizamos y decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor, suficiente Salvador. Morimos y nuestro viejo hombre queda sepultado, pero un nuevo ser se levanta de esas aguas o esa nueva vida cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Una nueva persona nace. No es que ya sea perfecta, sino que cambian los deseos, cambian lo que hay dentro del corazón de la persona. No cambia su naturaleza pecaminosa, sigue teniendo malos deseos, sigue teniendo malas intenciones, pero ya no quiere ceder a ellas, ya no quiere. Ya no es su voluntad, ya no es su deseo ir detrás de su carne, ya no es su deseo ir detrás del mundo, ya no es su deseo, sino que la persona ahora quiere acercarse a Dios, quiere agradar a Dios. La persona ahora quiere ser una mejor persona. No solamente quiere alcanzar grandes cosas, sino que quiere ser mejor, quiere vencerse a sí mismo, quiere ganar esta guerra para gloria de Dios, quiere darle la gloria y la honra a Dios. No quiere vivir para sí, sino para aquel que le rescató. Esa es la verdadera resurrección. O bueno, nuestra primera resurrección espiritual, porque hay otra resurrección que también viene por esta resurrección del Señor, que es la resurrección de este cuerpo. Gracias a la resurrección, quienes hemos creído en Jesús también tenemos el poder para vencer. Tenemos vida nueva espiritual en Él, sanidad para el cuerpo, innumerables bendiciones en esta vida. Además de que muy pronto recibimos la inmortalidad, que es la resurrección física, es decir, la plenitud de la eternidad. Además, debido a que Jesucristo resucitó, porque la Biblia dice que vano sería todo el evangelio si Él no resucitó, pero al Él resucitar, ganó para nosotros una resurrección espiritual, que es una nueva vida, pero también la vida eterna, que es la resurrección. Cuando Cristo venga por su iglesia, este cuerpo será transformado y se convertirá en un cuerpo de gloria, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, si es que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo inmortal, poderoso, así como Él resucitó. Es algo tremendo. Eso vale mucho más que cualquier padecimiento. Con razón dice Pablo que ningún sufrimiento del tiempo presente se compara con la gloria venidera. $40 días después de la resurrección de Jesús, Él ascendió al cielo, donde ha de ser exaltado por siempre y para siempre. Durante su vida terrenal le había dejado temporalmente sus prerrogativas divinas de gloria, honra y reconocimiento, sometiéndose a las limitaciones humanas. Pero ahora Él ya no está limitado. En el cielo, como Dios, Jesucristo se encuentra abiertamente investido de todo poder, autoridad y gloria. Así que podemos acudir a Jesucristo para cualquier cosa. Este es el poder de su resurrección. Entonces, la palabra de la cruz, ¿qué es? Es redención para nosotros, que significa librar o rescate. Es propiciación, que significa satisfacer o aplacamiento, ¿no? De que la ira de Dios iba a caer sobre nosotros, pero pues ahora nos perdona. También es reconciliación, porque nosotros estábamos en contra de Dios. Con pecado pues estábamos como enemigos de Dios, pero ahora somos reconciliados. Como hombre sin pecado, Cristo el hombre se hizo nuestro mediador ante Dios y quitó la barrera de enemistad que nos impedía tener comunión con Dios. La palabra de la cruz es sustitución, o sea, refiriéndose a que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió la pena que nosotros merecíamos, y que Él cargó todo nuestro pecado y se sacrificó por nosotros. Ahora, el poder de la palabra de la cruz. Los efectos de la palabra de la cruz de Cristo se aplican a nosotros cuando por la fe en Él obedecemos a su evangelio. O sea que es importante que aceptemos este sacrificio, pero obedeciendo a su evangelio.
nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en su nombre y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ahí sí recibimos la justificación, somos declarados justos ante Él, recibimos la regeneración, o sea que recibimos una nueva naturaleza dentro de nosotros por medio del nuevo nacimiento, como lo explicaba ahorita. Somos adoptados, somos colocados en la familia espiritual de Dios, constituidos hijos de Dios y herederos, y somos hijos herederos también. Y somos santificados, recibimos la santificación, o sea que somos separados del pecado y el Espíritu Santo nos da el poder para continuar siendo perfeccionados hasta la venida del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Muchas cosas. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? Dimos 3 razones principales. La primera era porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La segunda es porque los animales no podían cubrir, la sangre de los animales no podía cubrir el pecado, no era suficiente para esto. Y tercero, porque los hombres tampoco podían ofrecerse, pues ellos ya tenían pecado. Entonces, por esta razón, nadie cumplía con las condiciones y solo Jesucristo pudo cumplirlas, y por eso Él tomó nuestro lugar. ¿Qué significa su sacrificio? Muchas cosas, pero lo principal es que eso significa el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia. De tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué significa su sacrificio? Pues que Dios te ama con un amor tan grande, que Dios ama a la humanidad con un amor tan grande, que no le importó despojarse de toda su gloria y venir a este mundo a sufrir como si fuera el más vil de todos los seres humanos, aun siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No le importó sufrir todo eso con tal de ganar la vida eterna para nosotros. No con tal de darte un carro, una casa, eso pasa. Pero la vida eterna es algo indescriptible. Y todas esas bendiciones que quizá no tenemos en esta vida, allá las tendremos en el nombre de Jesús. Y no será por 80 años, que es lo que dura una vida humana, será para siempre. ¿En qué nos beneficia a nosotros? Pues en que nos ha dado la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el mundo, en que nos ha traído bendiciones en este siglo y bendiciones eternas para la eternidad, para allá, cuando Jesucristo ya vino, en que ha ganado para nosotros la vida eterna. ¿Cómo debemos responder nosotros a este sacrificio de Jesús? Pues tenemos que obedecer a su evangelio, creer en Él, recibirlo, aceptarlo. Porque decimos, sí, yo creo en Jesús, pero sigo la vida como me place vivirla. Yo creo en Jesús, sigo tomando, sigo bebiendo, sigo fornicando, sigo adulterando, Sí, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero sigo viviendo el pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos realmente responder al mismo no? Obedecer la palabra de Dios, dejar todo miedo a un lado. Es que yo no me bautizo porque me da miedo fallarle a Dios. A todos le vamos a fallar a Dios. Ningún ser humano ha quedado limpio de fallarle a Dios. Todos en algún momento le fallamos. Jesús es el único que no falló, porque era manifestación de Dios en carne. Todos los demás fallamos. Que yo no me bautizo porque aún no es tiempo, quiero disfrutar más de la vida. Mañana puedes morir. Mañana puede acabarse tu vida. Y bueno, pasas a la eternidad sin Cristo, al tormento eterno y ahí, mejor dicho, el remordimiento. Que no me bautizo por tantas razones, porque vivo en concubinato. Pues cásese. Y si no puede casarse, sepárese. No cambie su vida espiritual por una pareja, no cambie su eternidad por una costumbre o por lo conyugal, por lo de la carne. Primero lo eterno y luego todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cómo obedecemos cómo obedecemos al evangelio? ¿Cómo respondemos al sacrificio de Jesús? Dejemos lo que haya que dejar
bauticémonos en su nombre, creámosle, obedezcámosle, sirvámosle, y Él va a dar el Espíritu Santo y las bendiciones necesarias para que nosotros podamos continuar en el nombre de Jesús. Y ganaremos una vida bendecida en esta tierra y una vida en la eternidad, para siempre, en el nombre de Jesús. Él nos ha librado de la condenación eterna por medio del sacrificio de Cristo. Y nuestra decisión personal de seguirle, ahora cada uno de nosotros puede ser salvo. ¿Sí? Y en esto consiste precisamente el poder de la palabra en la cruz, en que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y a la resurrección de entre los muertos, cada uno de nosotros puede alcanzar la vida eterna. Amén. Entonces, muchas gracias por haber estado en esta lección. Espero que les haya sido de bendición, de grande edificación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y que si no ha entregado su vida a Jesucristo, que si aún no ha decidido bautizarse y seguir a Jesucristo de todo corazón, es tiempo de que tomes esa decisión. Mira que el tiempo se está acabando, las señales ya están todas dadas y es posible que ya estemos viviendo los primeros capítulos del Apocalipsis. Así que Cristo viene muy pronto y no es el tiempo de estar como entre dos pensamientos, ¿no? ¿Será que me bautizo? ¿No? ¿Será que sigo a Jesús? No, es que ser evangélico es duro. No es fácil, pero es el único camino que te lleva a la vida eterna. Que Dios les bendiga.